Bueno, pues es un gusto para mí, a Esra Alcázar, a nombre del Fondo de Cultura Económica, estar presente en este Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende, de esta forma virtual, para poder no presentar, sino conversar y hacerle algunas preguntas al gran Rafael Courtoisí, narrador, poeta y ensayista uruguayo, de quien el Fondo de Cultura Económica publicó hace no mucho tiempo, diría que apenas hace unos meses, esta antología inventada en la colección popular del fondo, que es un panorama amplio de lecturas, de filias hacia ciertos poetas, hacia ciertos creadores, personajes de la vida pública, incluso políticos, que están aquí mostrados por parte de Rafael Courtoisí en un proyecto cultural, podría decirse, o bueno, como él mismo dice, en una exploración de la inventiva a través de la poesía. Entonces, bueno, para mí es un gusto estar hoy con Rafael Courtoisí y pues bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Una la alegría, actualidad? una alegría enorme estar aquí en San Miguel de Allende, entre libros y pasión, lo que nos mueve a todos los que estamos en el territorio de la literatura, de la creación literaria, es la pasión. Así que es una enorme alegría. Gracias, Sergio. Oye, pues mira, ya comenté así muy rápidamente que vamos a ver aquí poemas firmados por un montón de personajes, ¿no? Que es lo que tiene esta antología inventada, ¿no? Veremos poemas firmados por Alay de Fopa, poemas firmados por Silvia Plath, ¿no? Por Donald Trump incluso, ¿no? Y creo que tengo una idea de cómo nació el libro, ¿no? En esta revancha a una canción que debo decir que me gusta, ¿no? Esa canción dedicada a Alfonsina Storni, que para mí es parte de mi educación sentimental, ¿no? Recordar esa canción cantada por Mercedes Sosa siempre ha sido una cosa muy bonita para mí y que creo que esta, o por algo que yo he escuchado, esta idea de la antología inventada viene de una revancha hacia esa canción y reivindicar tal vez las palabras que pudo haber tenido la gran Alfonsina Storni a esa canción. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito y después te voy a preguntar por otros de los poemas. Sí, el libro es una suerte de galería, pero sobre todo un gran homenaje y también una contestación. La palabra revancha me encanta, no en el sentido, digamos, de tradicional de la mafia, sino revancha como espiritualmente buena, la revancha que hace la poesía, dándonos la posibilidad de continuar las voces de otros. Alfonsina Storni, junto a dos grandes poetas latinoamericanas. Latinoamérica en sus mujeres tiene poetas clave, que son Gabriela Mistral, la chilena, primer premio Nobel latinoamericano en 1945, es una mujer y una poeta, dos condiciones que son condiciones del misterio. Era muy amiga también de la gran Juana Ibarburu, se encontraron en Montevideo, en otros lugares, pero Alfonsina Storni probablemente era la más díscola, la más rebelde, y, y las tres mujeres eran muy profundas. Alfonsina y el mar, esa famosa canción que se le dedica a la muerte, se suicida Alfonsina internándose en Mar del Plata, en el mar, una muerte que es obviamente trágica como todas, pero también elegidamente poética. Y en esa canción, que a todos nos formó, es una educación sentimental, está esa idea de te vas Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos te fuiste a buscar. Y entonces la revancha, que es la palabra que tú usaste, la continuación, es en un sentido vital, no es en un sentido, digamos, oscuro, como a veces se usa la palabra, sino en esa revancha que nos da la poesía. La poesía, decía Lautremont, se hace entre todos. Entonces hay un poema inédito de Alfonsina Storni, que era amante, estaba íntimamente ligada
a un gran narrador uruguayo, Horacio Quiroga, cuentista, y que murió un poco antes que ella le dedicó poemas. Y en este poema ella le dice, no, ¿qué voy a buscar al fondo del mar? En el fondo del mar solo hay piedras, caracoles, no hay poemas. Entonces, muchos de los poemas surgen también de darle voz a poetas que he admirado, que he querido, que he amado, de darles un tributo. Y algunos poemas surgen de homenajes a otros que ni siquiera escribieron poemas, como el caso de Kafka, como el caso, bueno, Juan Rulfo, en realidad yo creo que su obra se puede entender toda como un poema. Uno toma a Pedro Páramo y es un gran poema con una épica interior. Pero volviendo a Alfonsina, para redondearte, es una suerte de homenaje y también es la incorporación, esa es la magia de la literatura, de voces que pueden ser de mujeres como Alaide Fopa, como Silvia Plath, como Alfonsina. Si me dejas, voy a leer este poema, que ya que lo mencionamos, ¿no? Tú no me viste, Horacio, cuando bebí el mar de un trago, te escribí un poema que un muerto no puede leer. Te llamé en la noche absoluta, viuda, sonámbula, te llamé en la mañana de ese día, pero ya no estabas. Detesto esa canción, Horacio Quiroga, la aborrezco. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Larararara, lará, larará, lará, lará, larará. ¡Qué tontería! Ninguno. En el fondo del mar solo hay piedras. Ahora dame la mano, invisible Horacio, bésame sin labios. Es un gran poema, gran poema. Y ahora me gustaría saber cómo fuiste escogiendo al resto de los personajes, cómo surge la idea de hacer esos poemas, porque yo creo que además de estar leyendo estas maravillas, porque a mí me gustan mucho, lo tengo todo doblado, mi libro, ¿no? Los poemas que más me gustan, pero habla de un gran lector también, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste escogiendo de cuáles sí? ¿Qué te llamó a ir con esos personajes y a escribir sus poemas, los poemas que no pudieron ellos escribir? A mí, yo creo que a mí y a muchos más y a mí, nos salvó la vida la poesía. Nosotros venimos, somos de este siglo XXI, pero venimos del XX. Han caído imperios, han caído bloques ideológicos, han caído creencias. Uno ha perdido amores, novias, y le ha encontrado otras. Pero lo que ha sido una constante entre aquel siglo XX que ya es pasado y este siglo XXI, que es el hoy que estamos construyendo, es la poesía, que me siguió dando respuestas. Y en esa poesía hay una concurrencia de autores que he amado, que se me fueron incorporando, como creo que todos los escritores. Tenemos una visita a cada uno de los poetas que nos tocó y algunos que no nos gustan incluso, pero que de algún modo forman parte de esa tradición a la que cada nuevo escritor contesta. Entonces, nació de la pasión. Yo creo que este libro está armado con una pasión por escribir esos poemas que no estaban escritos, pero que a su vez responden a dos cosas: a la creación de gente tan diversa como Jean-Paul Sartre, que hace un fragmento de ensayo que se supone poema, o por ejemplo, alguien como Donald Trump, que evidentemente no está entre mis poetas favoritos, pero creo que hay algo que decía Romain Jacobson, la función poética del lenguaje. Creo que él ha usado el lenguaje para cosas muy fuertes, muy terribles. Entonces, tomar la voz de este hombre e intercalarle, decir que justamente en este año se iba, esto yo lo escribí hace tiempo, obviamente, yo sabía que iba a venir la pandemia, no sabía que Trump no sería reelecto, sí sabía otras cosas, sí estaba un poco indignado con algunas. Entonces, como de alguna manera el poeta es un vate, pero no porque yo sea poeta, sino que el vate porque vaticina, porque ve el futuro, eso lo decía Rimbaud. Acá
habló Donald Trump. Y habló en un poema que es un inédito, que se supone que se conocía este año en la apertura de los archivos de la CIA. Sabemos quién mató a Kennedy. Y entonces, en esa muerte, porque siempre se dice en Estados Unidos no hay golpe de Estado, hay asesinatos, intrigas palaciegas. Entonces, ponerle voz a Trump fue también un acto de humor, pero también un acto de desacralización, porque la poesía está al alcance de todos. Este es un libro que se puede leer como una novela contemporánea, histórica, porque se explica cómo fueron encontrados algunos poemas, todo es rigurosamente chequeado, es decir, hay notas y anécdotas al pie de cada poema, donde hay cosas muy ciertas, y entonces se puede leer como una obra narrativa. ¿Por qué inventada? Inventada porque había que decirle al lector. Yo tengo un gran psicoanalista amigo, que fue mi alumno en muchos talleres, que cuando le envié la edición del libro me dijo inicialmente, leyéndolo así, esa cosa que tienen los amigos, un tipo muy culto, muy inteligente, lo miró y me dice, ¿por qué se te ocurrió y cómo elegiste los poemas de estos grandes poetas? Y digo, no, mirá la introducción del libro de Fondo de Cultura Económica. Para empezar, se llama Antología Inventada. Después digo que todos los poemas los escribí yo de puño y letra. Todos con mi letra, algunos más con el puño, porque... Y ahí se incluye a Donald Trump, pero también se incluye al gran poeta brasileño Ferreira Goulart, una escisión del concretismo. Aparece Rubén Darío, pero en espíritu. En el año 2016, en Ciudad Darío, se hace un gran homenaje a los 100 años de la muerte de Rubén Darío, el fundador del modernismo. Una medium, y esto se cuenta en el libro, una medium recibe el dictado de un poema desde el más allá de Rubén Darío en el año 2016. Entonces el libro es una confluencia de voces, es una polifonía, un homenaje y una gran fiesta. La idea es que esté el humor, que esté la reflexión y que esté como semilla de todo eso la poesía. Hay algo que tú dices, ¿no? De la importancia de cómo el poeta del siglo XXI tiene que ser muchos a la vez, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante o muy importante tiene que ser muchos, pero no solamente dentro de su genealogía poética, por así decirlo, ¿no? Tiene que ser poeta, tiene que ser narrador, tiene que ser político, tiene que ser filósofo, ¿no? Y podemos ver así a Todorov, tiene que ser cantautor también, ¿no? Entonces... Aparece Bob Dylan. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo también se convierte en una guía de lectura y una guía también para que quien quiera escribir, yo creo, pueda crear su propia genealogía que va en la amplitud de la sociedad? Sí, sin duda. Yo creo que cuando uno ama a un poeta, hay un teórico norteamericano, Harold Bloom, que hablaba de anxiety of influence, la ansiedad, la angustia de las influencias. Pero creo que más allá de la angustia hay otra cosa, es la génesis que tiene el mundo contemporáneo, el mundo de la, llamémosle posmodernidad o transmodernidad, o esta extraña era del Big Data, donde estamos hechos de fragmentos de muchas cosas. Por supuesto que la idea de los heterónimos es muy diferente, porque claro, obviamente todos amamos a Pessoa, y Pessoa era un hombre que se subdividió en un coro. Tenía, como decía Juan Gelman, mi querido maestro y amigo Juan Gelman, tenía una especie de sociedad de poetas dentro, ¿no? Sociedad de poetas vivos. Pero no es la idea de la heteronimia. Es la idea que en parte se parece también a la de Machado cuando hacía su claro, Juan de Mairena, ese heterónimo. Pero también es la idea de un Borges que juega con él mismo. Él aparece como personaje, como autoficción, y él hace cuestiones apócrifas y otras que uno va a ver y son más verdaderas que otras. Y también hay un gran libro de un gran ruso, un libro en prosa, que es una maravilla y lo recomiendo,
que se llama Vacío Perfecto, de Stanislav Lem, donde en ese vacío perfecto él hace reseñas de libros inexistentes. Una de esas reseñas es la reseña que alguien hace, obviamente la escribió Stanislav, de Vacío Perfecto, un libro de reseñas imaginadas. Ese juego de espejos, de referencias, donde el poeta ya no es el bate de la corte dedicado a deleitar a los poderosos o de conquistar niñas, que no está nada mal, conquistar chicas, eso, o chicos si es una poeta mujer, eso no está nada, eso me parece una función esencial de la poesía. Pero el poeta también es un meditador, un filósofo, un integrador de distintos discursos. Y en ese sentido, el homenaje también es a esa zona intergenérica donde la poesía puede decir cosas que de pronto la academia o la política no dicen. Yo he encontrado en ese sentido una repercusión que me alegra mucho porque creo que el libro toca cosas que están, no solo por el poema supuesto de Trump, algunas otras cosas. Hay una cosa que hacía Gustave Flaubert. Cuando él escribe, Gustave Flaubert era hetero y era un señor más alto que yo, pelado, gordo, y o sea, totalmente heterosexual. Sin embargo, dijo, Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo. Y para contarnos las desdichas, las dichas, las desgracias, las posibilidades de una mujer de clase media, común y corriente, no era una heroína como Juana de Arco, era una mujer. Para ponerse en la piel de esa mujer escribió Madame Bovary. Y entonces hay un acto de enorme humildad de un autor que dice, bueno, todas estas voces, yo no me voy a angustiar por estas influencias, yo voy a canalizarlas, voy a homenajearlas, porque ya un tipo como Flaubert fue Madame Bovary. Entonces yo no te voy a decir Trump c'est moi, soy yo, eso no. Pero Alfonsina soy yo, Aleide Fopa, que es una mujer desaparecida en 1980 en esta América cruenta, no está hablando a través de una sensibilidad de mujer. Yo lo que hice fue justamente ser, como en el caso de Rubén Darío, un medium. Pero eso también me permitió gozar de las lecturas, de las cuestiones de formación, decir, este puede ir, este tal vez no, quedaron obviamente algún texto afuera, pero en esta edición, que es la corregida y aumentada, creo que está esa integridad de una poesía plural, una poesía polifónica y una aventura y es como una invitación. Imagínate, Ezra, que ahora nos dicen, bueno, acá en San Miguel de Allende nos vamos a tomar unos tequilas con sangrita y unos mezcales, una chela, y vamos a invitar a Rubén Darío, que se nos va a tomar todo, era un gran dipsómano, a Todorov, que nos va a teorizar, a Jean-Paul Sartre, que nos va... Y también a Juan Rulfo, y me va a decir, pero ¿qué es esta reunión de poetas? Bueno, Rulfo va a venir con un texto que es en prosa, Clarice Lispector, la gran narradora brasilera. E incluso algunas van a ser anglófonas, van a hablar en inglés, como parte de la canción de Dylan inédita, o como algunos poemas como los de Elizabeth Bishop, que están en inglés porque era también un modo de darle una cierta solidez, y otros traducidos del francés o de otras lenguas. Fíjate que ahorita estaba pensando, bueno, primero, no sé, ¿no? Esas pequeñas diferencias que uno se va haciendo, ¿no? En donde tal vez tanto la narrativa como el ensayo podrían hacer preguntas, ¿no? Y se mueven en un terreno mucho más palpable, por así decirlo, mientras la poesía puede ir echando luz sobre cosas desconocidas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, uno de esos ejemplos es este poema de Donald Trump. Pero estaba pensando, ahorita que tú decías esta reunión en donde todos nos encontramos en San Miguel de Allende para echarnos unos mezcales, pensaba en esta frase que tenía María Zambrano,
se escribe para defender la soledad en la que estamos, que es una soledad en la que se está, pero que estás acompañado de una cantidad de voces, ¿no? Y que no son solamente las voces de la ficción, ¿no? Como las de Pessoa, que en la mañana podía decir algo que en la tarde iba a contradecir absoluto, sino las voces de quienes te están acompañando a la hora de construir tu propio discurso. Sí, hay en esa reunión, en esa fiesta, con unos mezcales en San Miguel de Allende, va a estar de pronto la posibilidad de que uno mismo esté sensible y escuche cosas que si estamos con otros no escuchamos. Mirá qué paradoja. Entonces, la defensa de la soledad, de la que habla María Zambrano, una mujer extraordinaria. Hay varias mujeres, perdón, pero como ves, Ezra, me gustan mucho las mujeres, pero a ver, María Zambrano, Hannah Arendt, Julia Kristeva, Simón de... A ver, María Zambrano en esa defensa de la soledad hace una defensa de esa esencia humana. Uno, para estar con otros y ser solidario, tiene que defender cierta soledad de voces creacional, donde van a venir esas voces de otros que vienen a lo largo del tiempo y después uno las va a entregar. Entonces, ahí en esa fiesta es que uno también se puede encontrar. Fíjate qué paradoja este momento de la pandemia, donde es una soledad contaminada, porque estamos en lugares diferentes, pero yo me siento que estoy en San Miguel de Allende y siento realmente que puedo. Vos que estás vivo, que no sos un fantasma, Ezra, que además lees maravillosamente estos poemas que ojalá sean dignos de esa voz, yo siento que estoy contigo. De pronto, claro, no podemos brindar con el mezcal, pero brindamos con la palabra. Entonces defendemos la soledad y al mismo tiempo la comunicación humana. Y eso es un milagro de ternura que hay que reivindicar. Hay que reivindicarlo a través de la poesía y me atrevería, antes de dar otro saque, que si nos quisieras leer alguno de los poemas, ya sea el de Donald Trump, porque ya hablamos de él, o el que tú quieras. Voy a leer el de Donald porque, bueno, ahí no hay homenaje, pero a ver, hay un homenaje. Yo viví en México y hay un homenaje a lo que yo siento del pueblo mexicano ante ciertas cosas, pero a su vez hay un homenaje a esto que nos libera, que es la palabra. Y hay una sonrisa. Inédito de Donald Trump. Sabemos quién mató a Kennedy. Un día como hoy, un 22 de noviembre, mataron a John F. Kennedy. Claro que sé quién fue. ¿Quiénes fueron? Nosotros quienes salimos en Halloween vestidos con la piel de la muerte, con la sonrisa de huesos, con la guadaña en la mano derecha. ¿Quiénes? Todos. Tú también, Hillary Clinton. Tú también, Brutus. Tú también, Barack Obama, Jacqueline y Lyndon Johnson. Solo son inocentes, creo, Marilyn, Abbott y Costello, Elvis Presley y un puñado más, apenas un puñadito más, porque tengo mis sospechas acerca de Kerouac, de Ginsberg. Me resulta emponzoñado su aullido, pero quiero aclarar que ni Fidel Castro ni Francisco Franco en este caso tuvieron que ver, y Mao tampoco. Hemingway estaba borracho o muerto, que es lo mismo. Hoover, el director del FBI, ese sí que sabe mucho del asunto, y Nixon, y Boris Pasternak, y Mickey Mouse, ese fucking ratón, hijo de puta, asesino a sueldo, mercenario, ex marine, ex CIA, Daisy, su cómplice, Donald Duck, el pato Donald, mi tocayo, un cornudo alegre, pura pluma y graznido. El Che tuvo que ver de algún modo. Y Cantinflas es mexicano, culpable.
el Che y Cantinflas también mataron a Kennedy. Ellos y nosotros, pero sobre todo nosotros, que somos los peores. Qué maravilla. Y estaba pensando ahorita hace rato mencionabas a Borges y estaba pensando en Pierre Menard, ¿no? En este ejercicio de escribir como otros o de ser otros a la hora de escribir, ¿no? Ese Quijote que hace Pierre Menard y que es mucho mejor porque Pierre Menard no es Miguel de Cervantes y por eso tal vez los inéditos que encontramos en este libro son todavía mejores que si los hubieran escrito sus mismos autores. Y ahí es donde quiero preguntarte sobre el inédito de Rafael Courtoisí. Bueno, de los autores que más dudé estaba este señor Rafael Courtoisí, de apellido francés, nació en Uruguay en el siglo pasado, pero él cree que está muy presente en el siglo XXI. Y su apellido, yo recuerdo, bueno, mis primeras veces en México, en Colombia, en Venezuela, ya hace mucho, tuve problemas con mi apellido tiene muchas vocales, no es lo mismo llamarse Galois que Courtoisí, tiene como muchas vocales, pero a su vez responde a algo que pasó en Uruguay. En Uruguay hay una tradición poética de origen francés. Es más, hablando con el embajador de Francia, con mi amigo, un editor francés que acaba de publicar la versión de este libro en francés, le digo, bueno, muchos de los mejores poetas franceses son uruguayos. Nacieron, se los dimos del Uruguay, en realidad no se los dimos, son nuestros. Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, nació en Francia, pero en realidad hasta su propio alter ego, él también hacía un juego de máscaras, conde de Lautréamont, l'autre a Montevideo, el otro en Montevideo. Decía Pablo Neruda, no pudo no ser uruguayo, o sea, latinoamericano. Entonces, en esa tradición, bueno, están mis abuelos, porque mis abuelos no sanguíneos, pero uno elige. Yo puedo elegir que Juan Gelman sea mi abuelo, mi padre, yo puedo elegir que Isidore Ducas sea mi abuelo, pero están por una ligación uruguaya. Ducas, está Superville, está Lafort, y entonces elegir a este poeta de nombre francés de esa tradición era también un chiste que le estoy haciendo a Rafaelito, que está ahí en Montevideo con ese apellido, que parece complejo, pero que como me dijo una vez Eduardo Galeano, yo le propuse a Eduardo, yo creo que me tengo que cambiar el nombre, tengo que buscar un seudónimo, ya lo tenía en realidad. Y Eduardo Galeano, en esa cuestión así profesoral, más que profesoral, era como un obispo, claro, iba a dar una homilía, como un pavo real, y lo digo esto con mucho amor por él. Me mira así, dice, Rafael, no te cambies el nombre. Es verdad que tu apellido es difícil. Y yo le digo, bueno, pero Eduardo, vos te lo cambiaste, vos te llamás Eduardo Hughes. Hughes, como el millonario norteamericano, aquel del avión, aquel de Hughes, una familia de Liverpool, imagínense las venas abiertas de América Latina firmadas by Edward Hughes. No hubiera sido el versión que fue, hubiera sido otra cosa. Yo le digo, che, Eduardo, pero vos te cambiaste, ¿por qué no? Vos te pusiste Eduardo Galeano, no Edward Hughes. Y me dice, es distinto. Es difícil tu apellido, incluso más que el mío, Hughes. Pero cuando la gente se lo aprenda de memoria, estamos en Calella de la Costa, sobre el Mediterráneo, donde él estaba en su exilio, yo era muy jovencito, nos habíamos tomado un par de whisky, y eso ayuda, ¿viste? Yo me convencí, me dice, no te lo cambies, cuando la gente se lo aprenda, nunca se lo va a olvidar tu apellido. Estás marcado por el apellido francés, Courtoisí. Y lo pronunció bastante bien, mejor que yo.
Yo salí de ahí un poco mareado, volví a Madrid, yo estaba convencido, lo que después me di cuenta, pasados los años, lo que no me había dicho el querido Eduardito, es que sí, la gente va a aprender mi apellido Courtoisí, Rafael Courtoisí, pero iban a demorar años, decenas. Pero más allá de eso, cuento la anécdota porque es extremadamente cierta. E incluir un poema de Courtoisí era una manera también de decir, bueno, acá está. Quiere decir que el que hace este juego no soy yo soy un medium de mí mismo. Aparece un apócrifo, varios de Rafael Courtoisí. Uno se llama La Petite Mort, tiene que ver con el orgasmo, ni más ni menos, así que fíjense. Y el último tal vez sea el que da una clave narrativa de la estructura de esta antología inventada. Así que por eso también los elegí. Pues ya que lo mencionas, ahora yo me voy a dar el lujo de leer ese primer inédito, y si tú tienes ganas, en algún momento te tocará leer el apócrifo. Si tiemblan los tiranos, los reyesuelos de baraja, los tibios, los terrestres, epifánicos, los griegos, los eruditos, los rancios, los dulces, los cortos de entendederas y las doncellas con la primera caricia en la entrepierna, ¿por qué no habría de temblar la tierra que pisamos, el polvo de los caminos, el polvo que nos hace gozar y el polvo que somos y seremos? ¿No tiritan las estrellas idiotas a lo lejos? Voy a olvidar las palabras más febles esta noche. Qué maravilla, qué maravilla. Antes de pasar al apócrifo de Rafael Courtoisí, de ese poeta que quedó marcado con su nombre, no solamente desde su nacimiento, sino también por esa declaración y esa homilía de Eduardo Galeano, me quedan algunas preguntas. Y la primera sería, ¿qué autores o qué personajes se te quedaron fuera? ¿Sigues haciendo estos ejercicios de crear poemas de otras voces? Sí, sigo haciéndolos y bueno, hay alguien que hoy nombré en relación a Alfonsina, que es Juana Ibarburu. Y tengo inéditos de Juana, y tengo otros que están ya creciendo como libros enteros de algunos poetas inventados. Pero quiero aclarar que que son poetas inventados con su biografía, pero una biografía que los aleja en el tiempo hacia atrás, hacia el pasado o hacia adelante. Hay poetas del año 3000. Entonces sí, siguió esto, que no quiere decir que, no encontré una beta y sigo escarbando. Esto fue un modo también de descubrir una zona que alimenta otras zonas mucho más, digamos, cercanas a mí mismo, pero estas son cercanas de otro modo. Entonces sí, hay poemas que no están en esta colección de Juana, pero también hay un chino que yo inventé, que se llama Jin Bei Jin, que bueno, dice ahí la narración, porque cada poema tiene muchos de ellos tienen una narración, que fue enarbolado sus poemas en la masacre de Tiananmen, y entonces que los memoriosos recuerdan. Yo en mi cabeza tengo dos desgracias ocurridas en plazas: la Plaza de las Tres Culturas en México, Plaza del Tlatelolco, y también con pena, con dolor, con rechazo, aquella masacre, aquel problema en la plaza de Tiananmen. Entonces, de algún modo, este Jin Bei Jin sí armó una serie, pero es un poeta del siglo VII, es un poeta muy, muy anterior. Y eso me permite también tomar distancia. Acá hay muchos latinoamericanos, pero también hay rusos, hay alemanes, hay polacos, está Czesław Milos, pero me quedó una amada, una que si yo hubiera vivido en su época hubiera tratado de ser su novio, ella no me hubiera dado, que es Wisława Szymborska. Esa me encantaría de algún modo tener el placer de sentir en mi garganta, en mi mano, en mi garganta su voz, en mi mano su palabra, su letra.
Qué bonito. Si yo fuera ella, ya me habría enamorado. Gracias, gracias. Digo, ya total, nos estamos poniendo y quitando máscaras, pues me pongo esa 2 segundos para enamorarme. Rafael, una más antes de pedirte que nos leas de nuevo un poema y podamos cerrar esta mesa con todos los amigos de San Miguel de Allende. Y es que creo que no, y eso ya me lo dirás tú, no hay contemporáneos tuyos, no hay amigos tuyos a los que les hayas hecho poemas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Juan Gelman, has trabajado con poetas que han sido cercanos a ti a la hora de crearles inéditos. En realidad, todos los que están acá, salvo Trump y un par de excepciones, son amigos. Y cuando digo son amigos, aunque no lo hayan conocido, aunque hayan muerto antes de que yo naciera. Juan es una presencia muy vital y muy cercana a mí. Estuve con él en México, fue padrino de una boda, donde yo, en definitiva, uno después de eso... Ahora, Juan mismo tiene el experimento de los poemas de Sidney West. Sí. O sea, Juan trabajó este tipo de cosas. Hoy nombramos a Pessoa y nombré a Machado, nombramos a Borges, pero el propio Juan, yo tengo cierto pudor porque es un maestro que me iluminó en vida, me sigue iluminando y es un gran amigo. Entonces, sí, tal vez sea una deuda, pero sí te quiero aclarar esa, que todos los que aparecen acá, excepto 3, son amigos. Y de pronto Juan con varias cosas, con los poemas de Sidney West o con Dibaju, que es una maravilla, es otra iluminó, porque Juan Gelman, que amaba y que vivió y que en México le dio una vida nueva, de algún modo sigue una línea que viene, entre otros, de Vallejo. O sea, y entonces, claro, meterse con Vallejo también, meterse con Juancito, quiero decir, se puede, no, la poesía es el territorio de la fraternidad, y entonces no hay que creer que hay estructuras jerárquicas. Sí, por supuesto, hay grandes figuras que uno tiene que tener el absoluto respeto, porque acá hay algo de ceremonia. ¿Cuántas veces tendrá que seguir muriendo Vallejo en París bajo la lluvia, casi como Baudelaire, o en este caso en un horno en la garganta de Silvia Plath? Rafael, para ir cerrando esta mesa, pues nos regalarías un poema más. Sí, hay uno, tú me mencionaste un poco, pero yo quiero contar brevísimo que yo viví en muchas ocasiones, pero viví prácticamente un año en Colonia del Valle, en México, en esa maravilla que es, y perdón que lo diga así, de pronto alguien se ofende, que es Chilangolandia, yo me siento de allí, y viví muy cerca del mercado de Mixcoac. Y en el mercado de Mixcoac yo iba a comprar, había un plato muy que venía, en realidad era una copa que se llama Vuelve a la Vida, que tenía de todo, marisco, rana, pero ahí en Mixcoac yo elegía peces, algunos del Pacífico, otros del Atlántico. En fin, el mercado y los mercados mexicanos en general son grandes altares de la poesía y de la humanidad. Entonces vivía cerca del mercado de Mixcoac y ahí hacían mis compras. Yo, como dije hoy, Juan Gelman fue padrino de mi boda, digamos, entonces y nos veíamos en México y yo en esa boda tenía 2 funciones: hacer de driver hasta Oaxaca, hasta Campeche, hasta Puebla, o sea, conducía, y por la Ciudad de México, que es infernal ese tránsito, pero además hacer las compras y preparar la comida. No todas las veces, pero casi. Entonces ese mercado, yo sentía que digamos que la sensibilidad que se necesitaba para hablar de ese altar de la poesía, o ese templo, tenía que estar en una mujer
Y entonces hay un poema de Itzel Hochitzin y se llama Mercado de Mixcoac. Entro al mercado como a un templo, a la izquierda un altar de jitomates, un monte de corazones arrancados de cuajo palpitantes. Aquí el sexo dulce de una mujer, zapote prieto, boca tibia de la noche, la cabeza de un dios partida, Tlalayotli, pedazos de misterio, ideas o semillas, dientes de lote, endechas de salvia, diademas de camote y tamarindo. Pero salgo con las manos vacías, abandono el mercado despojada, hambrienta, desnuda como entré, descalza, sin guaraches, plena. Así todo el mercado va conmigo. Llevo una huerta, un Edén en mis adentros. Este poema lo va a escribir Itzel Hochitzin, que es el seudónimo de Rosario Rodríguez Bastos, poeta bilingüe náhuatl español, nacida el 2 de diciembre de 2036 en Tlaxcala, autora de Mares de Mayo y Crónicas Blancas de la Guerra Gris. Así que Itzel, bienvenida, todavía no nació, va a nacer dentro de unos añitos. Esta es la primera presentación de la poesía de Itzel. Oye, Rafael, pues muchísimas gracias también a los amigos de este festival en San Miguel de Allende. Y bueno, nos toca ponernos las máscaras y ponernos a leer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ezra. Lo único que quiero agregar que de pronto en otra edición va a aparecer un poema de Ezra Alcázar. Muchísimas gracias. Lo espero con ansias. Todos.